Hola, bienvenido a este video de la capacitación online de PLC impartida por Jaspe Automation. Antes que nada te recuerdo que para que puedas tener una experiencia más enriquecedora en tu proceso de aprendizaje de PLC, no olvides agregarme en Facebook, suscribirte al canal en YouTube y agregarte al grupo de aprendizaje desde el cual resuelvo dudas, publico promociones y subo contenido. Abajo en la descripción te dejo enlaces directos. En este video estaremos aprendiendo a utilizar los temporizadores. Los temporizadores son elementos de control que nos van a permitir controlar procesos en base al tiempo. Existen tres tipos de temporizadores, los cuales podemos encontrar aquí en la pestaña Timer and Counter. El primer temporizador es el Timer on Delay, el segundo temporizador es el Timer off Delay y el tercer temporizador es el Retentive Timer On. Cada uno de estos temporizadores tiene diferentes funciones, los cuales estaremos analizando en un momento. Para poder utilizar los temporizadores en mi PLC es necesario que yo los dé de alta acá en Program Tags. ¿Cómo doy de alta un temporizador? Muy sencillo. Por ejemplo, voy a dar de alta el timer número 1. Ese timer número 1 no va a llevar un alias porque el timer es algo interno, es algo que físicamente no existe, es algo interno del PLC. Entonces, alias no lleva, lo que sí lleva es un data type, y en data type le voy a poner timer, así como se escucha. Luego voy a dar de alta el timer número 2, y en data type le voy a poner igual que es un timer. Y finalmente voy a dar de alta el timer número 3, que acá en data type le voy a poner timer. De tal forma que ya que están dados de alta, ahora sí a estos timers les puedo asignar su nombre. Timer 1, timer 2 y timer 3. Ahora que ya los dimos de alta, vamos a analizar uno por uno cómo es que funciona. Aquí tenemos el Timer on Delay, que en español significa temporizador retrasador de encendido. Todos los timers, como vimos anteriormente, necesitan un nombre y ese nombre lo declaramos en las Program Tags. Lo siguiente que necesitan los timers es un preset. El preset es cuánto tiempo quiero que cuente mi temporizador. Por ejemplo, si yo quiero que este timer cuente 10 segundos, yo le voy a poner 10.000. Porque los temporizadores cuentan en milésimas de segundo. También aquí hay otro dato que dice ACUM, este es el acumulado. Ese es un tiempo que va a ir creciendo conforme mi timer avance. Así como está este timer, lo voy a cargar al PLC para que veamos cómo funciona. Lo descargamos al PLC. Y veamos cómo funciona. Como pueden observar, cuando yo presiono este botón, mi timer va a empezar a funcionar. Presiono el botón y como podemos ver, el timer empieza a contar los milisegundos. Si yo le suelto, el timer se apaga y pues se regresa a cero. Pero si yo le vuelvo a presionar, mi timer reinicia su conteo. Hasta llegar al preset que le asignamos. Entonces, es muy importante también que veamos que el timer, aparte de tener el acumulado, tiene estas dos banderitas que están aquí. Si se fijan, cuando yo activo el temporizador, se activa esta banderita. Lo desactivo y la banderita se apaga. Lo activo, se activa la banderita. Lo desactivo y la banderita se apaga. Ahora, también podemos ver que cuando el timer termina de contar, la banderita de N se enciende.
Si yo apago el timer, se apaga la banderita EN y se apaga la banderita DN. Pues bien, estas banderitas son muy importantes, como les había comentado, ya que con esas banderitas yo puedo efectuar controles. Por ejemplo, a esta primera banderita se llama EN. ¿Cómo la declaro? Yo la puedo utilizar como un contacto para poder mandar a activar alguna otra señal. Por ejemplo, esta banderita enable o EN la voy a declarar así, le pongo timer-1.en. Que con esto yo voy a mandar a activar cualquier cosa en el PLC. Realmente puede ser cualquier cosa, en este caso va a ser una salida. Esta señal significa enable o habilitado. Esta señal se va a activar cada vez que el timer esté recibiendo señal de la fuente que va a hacer que el timer se active. Esta señal enable está presente en todos los temporizadores. La otra banderita que tiene el PLC es esta banderita que se llama DN, la cual voy a declarar aquí abajo. Esta señal que se llama DN o done en inglés significa hecho. La señal hecho se va a activar cuando el timer on delay termine de contar el preset que nosotros le asignamos. Ahora, estas dos banderitas son visibles aquí en nuestro diagrama. Sin embargo, hay una banderita que no es visible, pero que está en el PLC. Esa banderita que no es visible, pero que está en el PLC, es una banderita, la cual voy a aclarar aquí abajo, que se llama TT. Esta señal TT en inglés significa timer timing. ¿Qué significa? Que el tiempo está corriendo. Esta banderita, como les comento, aquí no aparece, pero está en el PLC. Esta banderita se va a ejecutar o se va a activar siempre y cuando el acumulado esté corriendo. Es decir, que mientras el acumulado esté entre el número 1 y el número 9999, esta banderita de TT va a estar activa. Entonces descargamos esto al PLC y veamos cómo funciona. Bien, entonces si yo presiono el botón 1, vemos cómo se activa Enable y TT, porque el timer está habilitado y el tiempo está transcurriendo. Pero cuando termina de contar, Enable sigue activo porque el timer sigue estando habilitado, timer se apaga porque pues el tiempo ya no está corriendo y Done se activa porque el timer terminó de contar. De tal forma que tenemos el timer on delay, que es el temporizador retrasador de encendido. Ahora pasaremos a analizar cómo es que funciona el timer off delay, que es el temporizador retrasador de apagado. De tal forma que aquí tenemos el timer retrasador de apagado o el timer off delay. Si se fijan, el timer off delay tiene exactamente las mismas banderas: enable, timer timing y done. Sin embargo, estas banderas tienen una función un poquito diferente al temporizador retrasador de encendido. Entonces, vamos a descargar esto para ver cómo funciona. Bien, primeramente observamos que el temporizador, su acumulado, al iniciar, no es a 0, sino que es a 10.000, que es el preset que nosotros le asignamos. Ahora, por otra parte, cuando yo presiono el botón 1, vamos a darnos cuenta que lo presiono y mientras está presionado se activa Enable porque está recibiendo señal, pero se activa DN. ¿Por qué pasa esto? Porque este es un timer retrasador de apagado. Es decir, que yo lo enciendo, la señal de N y se activa inmediatamente. Pero a partir de que yo lo suelto, empieza a correr el tiempo y cuando termine de correr el tiempo, la salida se va a apagar. Una vez más, presiono.
Y mientras está presionado, el tiempo está congelado y hasta que yo desconecto o hasta que yo apago la señal es cuando empieza a correr el tiempo para apagar la señal. De tal forma que ahí tenemos el timer of delay. De este lado tenemos el retentive timer on o temporizador retentivo. Este temporizador funciona exactamente igual al primer timer que vimos en este video, con la única diferencia de que si yo suelto el botón, mi acumulado no se va a cero, es decir, se retiene. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si yo presiono el botón número 1, se activa el timer. Si yo le suelto, se apagan las señales, pero el acumulado se mantiene. De tal manera que si yo presiono el botón nuevamente, vuelve a contar en donde se quedó. Si yo le suelto, vuelve a mantener el tiempo. Si yo le vuelvo a presionar, vuelve a contar en donde se quedó hasta llegar al límite. El problema con este timer es que una vez que llega al límite, aunque yo le pique o aunque yo le suelte la señal, mi timer se va a quedar en 10.000. Entonces, para poder resetear este timer, lo que yo necesito es declarar un reset. Este reset lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a declarar con el botón número 2. Y el reset lo encontramos aquí. Reset. ¿Qué voy a resetear? Pues voy a resetear el temporizador 3. ¿Cuándo lo voy a resetear? Pues cuando presione este botón número 2. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona. Lo descargamos. Bien, entonces presiono el botón número 1 y empieza a contar. Si yo le suelto, mantiene el tiempo. Si le vuelvo a presionar, vuelve a contar. Cuando termine de contar, yo con el botón 1 pues no puedo reiniciarlo ni hacerle nada. Pero si presiono el botón número 2, mi timer se va a ir a 0. De tal forma que ahí tenemos el reset con el timer on retentivo. En resumidas cuentas, son 3 tipos de temporizadores. Primero es el timer on delay, que retrasa el encendido. ¿El encendido de quién? Pues de la señal de N. Presiono el botón 1, pasa el tiempo, y se activa la señal de N. El otro es el timer retrasador de apagado, puesto que yo lo enciendo y se activa de inmediato de N. Pero si yo lo apago, se retrasa el apagado de la señal de N. Finalmente tenemos el timer on retentivo. Entonces, si yo presiono el botón, me retrasa el encendido de la señal de N, pero si yo le suelto, el acumulado se mantiene, cosa que no pasa con este timer de acá. Si yo mantengo, pasan los milisegundos y cuando pasen los milisegundos se activa el de N. Si yo quiero que este timer se reinicie, pues simplemente presiono el reset o activo el reset y mi timer se reinicia. De tal forma que ahora vamos a ver una actividad donde podemos aplicar el uso de timers. Vayamos a ello. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito. No cualquiera invierte tiempo y esfuerzo en capacitarse. Yo sé que esta capacitación online te está siendo muy útil en tu vida como profesionista, pero no es nada comparado a recibir capacitación presencial, ya que de forma presencial tendrás la oportunidad de practicar la teoría con equipos físicos y ejemplos reales de la industria. Es por eso que te invito a capacitarte a Haspe Automation. Contamos con un laboratorio de primer nivel donde aprenderás de forma práctica a utilizar los controladores lógicos programables.
utilizando equipos con los PLC que actualmente tienen las fábricas en sus procesos. Llevamos capacitaciones a todas las ciudades de la República Mexicana. Manejamos horarios flexibles y los precios más accesibles del mercado. Si deseas más información, contáctanos. La actividad dice lo siguiente: desarrollar un circuito de control que permita activar una salida con la ayuda de un botón de arranque. Dicha salida estará encendida por 15 segundos para posteriormente apagarse en automático. Perfecto. Entonces, en este ejercicio vamos a ocupar primeramente una salida. Y como siempre en todos nuestros ejercicios, vamos a estarlo resolviendo con la ayuda del circuito de arranque y paro. Entonces, esta salida yo quiero que sea el contactor número 1. Si recordamos el circuito de arranque y paro, el contactor número 1 vendría a ser mi sistema. Entonces, voy a ponerle su enclavamiento porque pues es nuestro sistema. Ahora dice que el contactor número 1 o esta salida se va a activar con la ayuda de un botón de arranque. Entonces yo aquí le voy a poner por botón de arranque el botón número 1. O igual le puedo cambiar el nombre. Le puedo poner en vez de botón número 1, botón de arranque. Aquí está. Ahora, dice que este contactor se va a apagar cuando pasen 15 segundos. Yo necesito generar algo que me cuente esos 15 segundos. En este caso, ese algo va a ser un temporizador. Que yo en este caso quiero que sea un timer on delay. Y lo declaro que este timer on delay va a ser mi timer número 1 y que va a contar hasta 15,000. Ahí está. Ahora, si se fijan, este timer se acomoda del lado derecho de mi lógica. Eso significa que el timer también es un sistema y como es un sistema necesito un enclavamiento. ¿Qué señal voy a utilizar yo para que el timer se enclave? En este caso voy a utilizar la señal enable porque como recordamos, cuando el timer es activado, inmediatamente se activa enable. Entonces voy a enclavar el timer con enable. Ahora tengo que ver cuándo el timer va a empezar a contar. Entonces, si recordamos, el ejercicio dice que si yo presiono el botón de arranque, se activa el contactor y que a partir del contactor pasan los 15 segundos. Entonces el contactor va a ser la señal para que este timer empiece a funcionar. Entonces acá a este lado, en sus condiciones de arranque, voy a poner al contactor número 1. Para que cuando el contactor 1 se active, este timer empiece a funcionar. De tal forma que cuando el timer termine de contar, se va a activar la señal de N. Y la señal de N es la condición para que este contactor de acá arriba se apague. Entonces en las condiciones de paro del contactor número 1, voy a poner al timer 1 .dn. Por otra parte, para que este timer se apague o para que este timer se reinicie, yo necesito que el timer haya alcanzado los 15,000 milisegundos. Entonces esta misma condición de paro para el contactor 1 es la misma condición de paro para el timer número 1. Le doy control C, le doy control V. Descargamos para ver cómo funciona. Muy bien. Entonces presiono el botón de arranque. Se activa el contactor me activa el timer cuenta los segundos y cuando pasen los segundos el DN va a cortar el contactor y el DN se va a cortar a sí mismo haciendo que el timer se reinicie. Como podemos observar, ahí hicimos el control que se pidió en el ejercicio. El siguiente ejercicio dice: en una planta existe un motor, el cual se enciende y se apaga con la ayuda de un circuito de arranque y paro. Dicho motor necesita recibir mantenimiento cada 25 segundos de uso, aunque dicho uso sea en diferentes ciclos de arranque y paro. Cuando los segundos se completen, se activará una alarma y el motor no podrá ser encendido de nuevo hasta que un operador restablezca dicha alarma. Esto es lo que se conoce normalmente como una alarma de mantenimiento. Dichas alarmas de mantenimiento obviamente no son cada 25 segundos,
son cada miles y miles y miles de segundos o miles de horas trabajando. Yo aquí lo puse en 25 segundos porque pues bueno, es un ejercicio práctico y no tenemos tantas horas para poder probar si jala o no jala. Pero pues el tiempo relativo, y si jala con 25 segundos, va a jalar con 500 horas. Bien, entonces dice que tienen un motor, yo acá lo voy a aclarar. Dice que tienen un motor. Este motor lo prenden y lo apagan con un circuito de arranque y paro. Entonces el motor viene siendo mi sistema, lo enclavo acá a este lado. Y dice que el motor se enciende con un botón de arranque y se apaga con un botón de paro, que también voy a declarar acá a este lado. Ahora dice que este motor, cuando junte 25 segundos de estar encendido, aunque el encendido sea en diferentes ciclos de arranque y paro, es decir, que si yo presiono el botón de arranque y luego presiono el botón de paro a los 5 segundos, ya se guardaron 5 segundos de tiempo. Y así sucesivamente conforme vaya avanzando los arranques y los paros. Entonces yo en este caso voy a hacer que el motor me active un timer retentivo. Que ese timer retentivo va a ser mi timer número 1 y va a contar hasta 25.000. Entonces lo que va a hacer este motor, me va a estar activando mi temporizador. De tal forma que cada vez que el motor se active, el timer va a estar guardando el tiempo que estuvo activo. Posteriormente, cuando este timer termine de contar, es decir, que llegue al DN y que alcance los 25.000 milisegundos, esto lo voy a utilizar como condición de paro del motor para que el motor no se pueda encender. Entonces pongo aquí timer 1.dn para ponerlo, como les digo, como condición de paro. Por otra parte, acá de este lado, voy a poner un botoncito que va a ser un botón de reset. Acá lo voy a poner como botón de reset. Y esto lo que va a hacer es que me va a activar el reset del timer 1. Ahora, si este timer estuviera, por ejemplo, en 20.000 milisegundos y yo le pico el reset, el timer se resetearía sin ningún problema. Yo lo que voy a hacer aquí es que voy a agregar una condición de que solamente se puede resetear si presiono el botón reset y si este timer ha terminado. Que como sabemos, la señal que me dice que el timer terminó es la señal de DN. Descargo el programa entonces. Y ahora presiono el botón de arranque y empieza a acumular tiempo. Vamos a suponer que ahora lo quiero apagar y ese tiempo se quedó ahí acumulado. Vuelvo a arrancar y vuelvo a contar el tiempo. Si yo le apago por alguna razón, me mantiene el tiempo que estuvo encendido el motor. Ahora, si yo presiono, vamos a dejarlo que llegue hasta el 25.000. Vemos cómo pasa el tiempo, el DN entra y el DN corta la señal del motor. De tal forma que si yo presiono el arranque, no me va a dejar encenderlo, puesto que está activa la alarma de mantenimiento. ¿Cómo me va a dejar encender esto? Pues solamente me va a dejar encenderlo si yo presiono el reset. Si yo presiono el reset, mi timer se reinicia, el DN se quita y ya puedo nuevamente volver a encender mi motor. De tal forma que con este ejercicio llegamos a la parte final del video. Espero que te haya gustado mucho y sobre todo que te sirva mucho en tu carrera como profesionista. Por favor, no te pierdas el siguiente video porque te estaré enseñando a utilizar contadores. Te manda saludos tu amigo y profesor, el ingeniero Jaime Saucedo. Que tengas un excelente día.
Muchas gracias.